Y voy a mostrar rapidito ahora una secuencia de trabajos de investigación que son trabajos que tienen publicación. Una cosa que estoy siguiendo ahí en este mundo endodôntico, es muy interesante esto, es un consejo que yo doy para los peruanos para seguir lo que nosotros estamos haciendo en Brasil. Esto no se empezó hace 5 o 10 años, esto se empezó hace 30 años en Brasil. Y ahora nosotros llegamos a un nivel de seguridad, de responsabilidad que me encanta. Yo no conozco ningún país de América Latina que haga esto. O sea, hasta algunos años atrás, las facultades más famosas de Brasil recibían dinero de agencias financiadoras de investigación. En esto, la Faculdad de São Paulo, na USP, de Ribeirão Preto, de Araraquara, de Bauru, de Piracicaba, eran conocidas como buenas escuelas y siempre recibían mucha plata del gobierno. Hace unos 20 años atrás, esto empezó a cambiar, con gente joven, con gente que tiene una mentalidad diferente, distinta en el Ministerio de Educación, ahí en Brasilia. Y crearon organismos que son fiscalizadores de lo que se hace científicamente en el país. Entonces hay dos agencias que se llaman CNPq y CAPES, eso a nivel federal de Brasilia, y una agencia que se llama FAPESP, que es de São Paulo. Estas agencias te dan dinero, te fornecen el dinero, tú haces un proyecto de investigación, ellos te dan el dinero de cuánto tú necesitas, $500,000, te dan $500,000. Tú tienes 3 años para mostrar o que hiciste con este dinero, pero esta agencia no va a ir a su escuela mirar si tú compró una computadora, un microscopio electrónico, no, ellos no hacen este tipo de fiscalización. Ellos tienen una lista de los periódicos más importantes en el mundo, en términos de endodoncia, 4 periódicos mundiales y un brasileño, que no es bueno, pero es el único que tenemos ahí que podemos confiar. De todo, más de 20 que tenemos, hay un que se puede confiar. Y va a mirar, en estos 3 años, cuántos artículos usted publicó en estos periódicos internacionales. Si tú publicó a cada año por lo menos 3 artículos, cuando termina estos 3 años, tú puedes pedir dinero nuevamente, que por supuesto, con certeza, ellos van a te dar dinero. Si tú no publicó esto que tú investigó, tú no recibes dinero nunca más. Esta es una manera de se regulamentar la investigación. Porque muchas veces yo escucho mucha gente que se dice muy famosa, que hace eso, que hace aquello, que investiga eso, que investiga otro, que investiga eso, porque yo investigué eso. Así, pero ¿a dónde está publicando? Porque yo no conozco. Tu nombre no existe en la literatura. En términos de ciencia mundial, esto es nulidad, o sea, el mismo que cero. Por eso que hay una preocupación muy grande y eso creo que es una manera muy responsable. Lo mismo se pasa con la Asociación Americana de Endodoncia, que tiene una revista del propio órgano. Y nosotros creemos que no haya tanta política en estas revistas, por lo menos la inglesa y las dos americanas. Entonces aquí en Perú, los responsables por esto son ustedes, peruanos, dentistas, maestros de odontología, que van a tener una voz que te va a representar en el Ministerio de la Educación para que se empiece a cambiar un poquito las cosas. Porque muy difícilmente nosotros miramos un artículo de un peruano. ¿Por qué? Hay gente extremadamente competente que tiene condiciones de hacer cosas mucho mejores de lo que se hace en Estados Unidos o en Brasil, en cualquier parte del mundo, pero está faltando un poquito de incentivo y de conocimiento. No es el mejor país del mundo Brasil, no,
pero estamos empezando a trabajar de una manera que creo que sea correcta. Desde Fernando Henrique, después se quedó con Lula, y ya nosotros tenemos una provisión, ya sabemos cuánto podemos gastar, por cuánto tiempo, cuánto vamos a aumentar, seguindo esta línea que es bastante seria. Entonces, algunos de esos trabajos yo voy a mostrar para decir también que quien enseña debe investigar un poquito para tener razón lo que tiene, para tener argumentación. Entonces yo hablé bastante del concepto de apoptosis, que es la muerte celular programada. E hizo críticas duras a dos maestros que son muy importantes, Cox y Baratieri. Eso no se podría decir si no tiene una contraargumentación o una prueba. Y aquí está. Yo tuve mucha suerte de nacer hijo del profesor Mario Leonardo, y después tuve mucha suerte de conocer una Mondelli y casé con ella. Entonces mis hijas tienen nombre de dentista, una se llama Laura Mondelli Leonardo y otra se llama Carolina Mondelli Leonardo. Una va a ser trabajar con operatoria y otra va a trabajar con endodoncia. Entonces, ahora que íamos de tío, ¿no? José Mondelli, en esta tesis de doctorado de Lanza, en Bauru, hizo un trabajo muy interesante porque este trabajo fue uno de los últimos trabajos autorizados por la Comisión de Ética, ahí en Brasil, a se utilizar humanos como fuente de información para una investigación. Él trabajó con 48 terceros molares de pacientes que tenían entre 18 y 35 años. Terceros molares que no tenían caries, pero iban a ser extraídos. Entonces, estos pacientes, este trabajo demoró más o menos 3 años para ser hecho, hasta conseguir 48 molares, en la realidad fueron 90, pero se perdió casi la mitad de paciente que no vuelve, paciente que se desinteresa, mismo recibiendo dinero haciendo parte de esta investigación. Entonces, en esos 48 molares, 24 fueron recubiertos con hidroxicalcio en polvo, más vical, vitrebond, albond 2 y aletefil. O sea, con aislamiento, limpieza completa de la corona, se hacía un preparo cavitario hasta se exponer la pulpa, siempre con el mismo grado de exposición. Y en esta pequeña exposición, 24 de esos dientes recubiertos con hidroxicalcio. Otros 24 sufrieron un condicionamiento ácido y directamente en el tejido pulpar se puso albond 2 y aletefil. Yo sé que eso ya no es tan moderno, que hay cosas más modernas, pero el concepto es muy parecido. ¿Cuál fue la metodología? Mira, clínicamente se hacían exámenes iniciales con radiografías periapicales, testes de sensibilidad al calor con gutapercha aquecida y frío con endoice, que con una torunda de algodón nesse frío a menos 20 grados, hacía-se también una evaluación con relación a percusión vertical y la percusión horizontal. Y los periodos de evaluación fueron 7 días, 45, 90 y 120 días. O sea, vamos a suponer 24 dientes capeados con hidroxicalcio, divididos en 4 períodos. Después de 7 días, hacíamos este exame clínico en 6 dientes. Sacábamos la información, responde al frío, no responde, y después, extracción de estos 6 dientes. Y vamos a hacer la microscopía. A cada período de 7, 45, 90 o 120 días, se extraíram y se evaluaron 6 dientes de cada uno de los 2 grupos, o sea, 12 dientes. Y el examen clínico, aquí, como se evaluaba clínicamente si este diente tenía sensibilidad espontánea, si tenía alguna sensibilidad provocada por frío, cómo se respondía en relación a percusión vertical, a la percusión horizontal.
y radiográficamente se apresentaba un ensanchamiento del espacio periodontal o periapical. Y también, si era posible, radiográficamente notarse la presencia o ausencia sugestiva de una barrera de tejido mineralizado. Microscopicamente, hecho por Alberto Consolaro, se avaliaba la área de necrosis superficial, la matriz de mineralización, la barrera dentinoide, la degeneración pulpar, la dispersión del material, el tipo y la cantidad del infiltrado inflamatorio. Mira aquí, yo no voy a mostrar todo eso porque son muchas cosas, muchos resultados. Mira, después de 45 días, los dientes que fueron capeados con hidróxido de calcio, ninguna presentaba dolor espontáneo. Al teste de sensibilidad al frío, tenía una respuesta positiva y de corta duración. La percusión vertical era normal y notábamos ya a los 45 días presencia de barrera con tejido mineralizado. Para el grupo a donde se utilizó el condicionamiento ácido pulpar y la colocación de posición directa del adhesivo en contacto con el tejido pulpar, de todos esos dientes, solamente uno tenía un caso de dolor agudo, espontáneo y continuo. Con relación al dolor, al teste de dolor provocado, sensibilidad más intensa con declínio lento. Y sin alteración periapical y sin presencia de barrera. O sea, es exactamente esto que nosotros esperábamos encontrar. A partir del concepto biológico que yo hablé hace poco tiempo, esto es el resultado de la clínica de todo esto que acabé de hablar. Mira microscópicamente, después de 45 días, la acción del grupo con hidróxido de calcio. Mira esta barrera de tejido dentinoide. Hay un chico ahí que me preguntó una cosa y yo pedí para él me preguntar, ¿a dónde está? Que trabaja con factores de crecimiento. Sí, ¿cómo se llama? Marcos. Mira, cuando hubo la exposición de hidróxido de calcio aquí, la exposición de la pulpa, ¿o qué se pasó con aquella camada de odontoblasto que estaba como esta aquí? Cuando existe una exposición, se remueve la camada de odontoblasto. Y peor, nosotros colocamos hidróxido de calcio en polvo, bien arriba, en contacto con este tejido pulpar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el pH? No hay condiciones de mirar el pH de polvo, pero si hay una solución de hidróxido de calcio, el pH es muy alto, 11, 12. Pero este polvo de hidróxido de calcio, en contacto con el tejido pulpar, causa una necrosis superficial. Y esa necrosis superficial es importantísima porque impide que siga polvo adentrando el tejido pulpar, porque de esta manera cambiaríamos el pH de toda la pulpa y se pasaría lo mismo que se pasa con el ácido. Pero hay una barrera de una camada de tejido muerto, necrosado. Y ahí, en esta capa, en esta, ¿cómo se llama? Esta placa, en esta camada de células muertas con hidróxido de calcio, se quedando aquí, es una basura, es una cosa extraña al organismo, ¿no es? Nosotros no nacemos con hidróxido de calcio. Y ahí vamos a llamar ¿quién? El basurero. ¿Quién es el basurero? Macrófago. Y ahí el macrófago empieza a comer esta comida específica, que es célula muerta con hidróxido de calcio, o mejor, célula muerta con calcio e hidroxila. Este es el plato del día del macrófago. Célula muerta con calcio e hidroxila. El macrófago tiene una propiedad fisiológica que se llama en patología de regurgitación durante la alimentación. Entonces, mientras esté
fagocitando esta camada de células mortas com cálcio hidroxila e vomita e regurgita no meio citocinas específicas. Basicamente, interleucina 1 alfa, fatores de necrose tumoral alfa, 1 beta, fatores de crescimento, fatores interleucinoides, fatores diferenciais. Esta citocina sale do macrófago e encontra um fibroblasto que está vivendo aqui normalmente. O fibroblasto estava aí como um ovo estrellado. Que hace fibroblasto? Fibra colágena, não? Pero ahorita, este fibroblasto começou a receber citocinas que este macrófago está mandando para ele. Estas citocinas específicas desta alimentação, que é hidróxido de cálcio com célula morta. É um tipo específico de citocinas, um grupo em porcentagem específicas dessas citocinas. E este fibroblasto, que estava acostumado a ser fibra colágena, quando come essas citocinas, sofre uma diferenciação. E ele se queda, como se diz isso em espanhol? Ancho. Se queda ancho, largo, se queda largo, sim, largo, su núcleo vai à parte inferior, su complexo de Golgi está mais engurgitado e, ao invés de ser fibra colágena, empieza a ser uma cosita que se chama fibronectina. Esta fibronectina se deposita aqui e esta fibronectina tem uma atração enorme por hidroxiapatita. E a hidroxiapatita empieza a aderir-se a esta fibronectina e empieza a formar um tecido mineralizado aqui. Esta célula que hizo esto não é igualzinho a um odontoblasto, pero é um fibroblasto que se citodiferenciou a partir da alimentação de citocina proveniente da fagocitose do macrófago al hidróxido de cálcio com células mortas. E isso que se produz aqui, que se chama barreira dentinoide, aqui já está correto, não? Não é dentina, parece muito com dentina, tem o mesmo color, como tu me disseste, pero é hecha por uma célula que tem um fenótipo igualito de um odontoblasto, pero fenotipicamente é um fibroblasto que se diferenciou em um odontoblast-like, ou odontoblastoide. Isso é o que se passa quando nós ponemos hidróxido de cálcio em contato direto, em contato com o tecido conectivo, ou tecido pulpar principalmente. Não existe mais odontoblasto nesta área, pero se produz uma coisa extremamente parecida com a dentina, que não é feita por odontoblasto, mas é feita por uma célula que se chama odontoblastoide, ou um fibroblasto que se diferenciou. Então, aqui já depois de 45 dias, tu tens estas imagens com esta barreira. E aqui o que nós temos? Temos material restaurador e está hidróxido de cálcio. Está aislado do tecido conectivo, está aislado de nosso sistema imune por esta barreira de tecido mineralizado. O que será mais importante? Nós não podemos esquecer também da adesão, porque todo isso em operatória tem que estar seguido. Já vamos começar a falar agora. E como se quedou a adesão? Não? Outra coisa, obturamos conduto com óxido de zinco, que é zircônio de gutapercha, óxido de zinco, e cemento, que seja de hidróxido de cálcio, óxido de zinco renol, resina epóxi, e depois fazemos uma reconstrução coronária com resina. Resina se dá bem com óxido de zinco? De maneira nenhuma. Outra, então, aqui estou pensando também como vamos reconstruir esse dente. Todo isto deve ser repensado. Mira, com adesivo depois de 45 dias, não se formou esta barreira. E mira como há uma degeneração hidrópica. Esta célula está viva ou está morta? Esta pulpa está viva. E vai viver aí por vários anos.
pero va a morir antes de lo que debería. Después de 90 días, sigue lo mismo. Después de 120 días, mira qué maravilla con hidróxido de calcio, y mira qué problema. La pulpa está viva, sigue viva, pero el adhesivo empieza a estar ya dentro del fagócito. El macrófago empieza a fagocitar el adhesivo. Este es el gran problema. Yo creo que va a salir en algunos años adhesivos que son interesantes en el contacto con la pulpa y van a tener una reacción muy buena. Todavía nosotros no tenemos esto. Yo sé que hace un año un compañero de mi escuela llegó a hablar aquí, se llama Carlos Alberto, ¿sí? Él trabaja bastante con esto, principalmente ahí con la gente de Bauru. Ella me dice, Renato, vamos a llegar rápidamente a un adhesivo bueno, pero todavía no. ¿Duda? Y esta región también es extremadamente importante. Aquí tenemos el límite CDC, conducto cementario, muñón pulpar, cemento, forame, membrana periodontal, lámina dura, hueso alveolar. Y estoy muy feliz de lembrar de eso. A cada sitio que me voy me recuerdo de algunas cosas. Y me recuerdo que uno de los mayores cientistas brasileños, este sí es cientista, es gran amigo tuyo. Se llama Flávio Fava de Moraes. Fue casi ministro y es dentista. Fue secretario de Educación del Estado de São Paulo, que es más importante do que ser ministro de Educación en Brasil. Y reitor de la Universidad de São Paulo. Él tiene un trabajo lindísimo que muestra que esta área tiene un metabolismo altísimo. ¿Se recuerda? Entonces, mucho cuidado con lo que nosotros hacemos en esta área, porque el metabolismo es muy alto. Esto significa que si tratamos bien esta región, nosotros vamos a tener buenos resultados, rápidos. Pero si tratamos mal esta región, vamos a tener pésimos, malos resultados. Entonces, mucho cuidado. Estudien bastante esto. Yo no sé lo que pasa en el ensino. La gente empieza a hacer odontología y va a estudiar histología en el primer año, ¿no? Y cuando está en el cuarto año ya no sabe más histología, no quiere saber. Yo creo que debería ser al contrario, no sé, o volver a aprender después. Porque aquí un joven de 20 años va a se interesar por histología, de cemento, de membrana periodontal, no tiene ningún interés en esto, ¿no? Vamos a ver, en el periápse, o qué pasa. En este mes mismo yo estaba en Caracas, en el curso central del Congreso Internacional de Odontología, no en Caracas, en una isla linda ahí en Venezuela. Y una cosa que me encantó fue la belleza de las mujeres venezolanas. No que las brasileñas o las peruanas sean feas, pero la venezolana es muy bonita. Y otra cosa, todas grandes. Y ahí dijo, ¿qué genética es esta? Es italiano con español, pero eso debería haber en Brasil. Y tiene mucho aquí y mucho aquí. Y como soy descendiente de italiano, me gusta todo, bastante arriba y bastante abajo. Y ahí me dijeron, es una moda ahí, Miss Venezuela. La belleza en Venezuela es una cosa cultivable culturalmente entre las mujeres. Entonces las chicas de 15 años hoy no quieren más una fiesta cuando se hace el cumpleaños de 15 años. Cuando hace 15 años quiere senos grandes. Esto es extremadamente normal. Esto es prohibido en Brasil porque solo se puede aumentar el seno ahí después de 18 años, con rarísimas excepciones. Pero ahí en Venezuela es normal.
¿Por qué estoy diciendo esto? Se pone tanto silicone, este silicone, ¿ya pararon para pensar en eso? Ahí, ¿es biocompatible o no? ¿Es citotóxico o no? ¿Es inerte o no? Mira, às vezes escutamos tantas besteiras. Llega a la televisión esta Susana Jiménez, no sé si pasa aquí, habla tanta besteira. Ella dice, mira, ella es inerte, pero no es biocompatible. Essas coisas são típicas de gente que não sabe o que está falando, nada. Primeira coisa que temos que criar um conceito, saber o que é ser inerte. O que é ser inerte? Exponer um corpo estranho dentro de su tejido conectivo, a donde están ahí los macrófagos y los linfocitos para hacer los reconocimientos, y este cuerpo que tú pusiste ahí, el organismo no percibe, es la misma cosa que nada. O sea, el macrófago pasa por él y piensa que es parte del tejido conectivo. Esto es ser inerte, no hay respuesta ninguna en términos de inmunología.